3 años han pasado desde que iniciamos esta conversación llamada Puentes, y en el camino hemos hecho grandes amigos. Así es como hoy llega a la tienda Puentes la nueva línea de productos vía Mercadorama, el inicio de una colaboración constante entre el colectivo de artistas gráficos más importante del país y que además es la empresa de mercancía oficial para bandas más icónica. La primera línea de productos con playeras y sudaderas ya está disponible en puentes.me/tienda, así como nuevos precios en los productos que ya conoces. Puentes.me/tienda. Gracias por escuchar y comprarnos. Puentes es presentado por ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Estamos en los especiales de fin de año. Este especial está de lujo. Invité a José Luis Ortega Torres, un gran amigo de Cine Garage, mío también, para hablar de El Santo, la figura del Santo. ¿Qué pasó con el Santo en el aniversario de en el 100 aniversario del nacimiento del hombre que se enmascaró para convertir a este luchador en todo un mito? Hablamos de algunas de sus películas, se puso muy sabroso. Vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Yo les aseguro que es una conclusión muy buena. Los invito a quedarse. Vamos a este programa especial de fin de año. Retrovisor es presentado por Vans. Muy bien, pues vamos a darle de entrada. Mi estimado José Luis Ortega, bienvenidísimo de nuevo a Cine Garage y Puentes. No sabes cómo te echamos de menos. No, hombre, pues yo feliz, muchas gracias. Siempre es un gusto venir a platicar de cine contigo. Nos falta tiempo. Sí. Siempre nos quedamos un poco cortos. ¿Desde dónde vienes? Vengo ahorita de la hermana república de Torielo Guerra, se llama la colonia, Ajá. que está a espaldas de un hospital ahí en Periférico de Médica Sur. Estoy Hasta hacia el allá. centro de Tlalpan. Hasta el centro de Tlalpan, entonces... Bueno, por lo menos te queda cerca la Jalisciense, la cantina de ahí del centro de Tlalpan. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí, sí. Por lo menos. Por lo menos, ahí tenemos 2, 3 cositas chistosas ahí en el centro de Tlalpan. Yo hace muchos años, 10, 12, entre 12 y 15 años vivía yo en el centro de Tlalpan. ¿Justo Entonces, ahí? Sí, sí, justo en el centro, sí, estaba en el centro. Ah, bueno, pues bueno. Entonces, pues por ahí todavía... Bienvenido nuevamente, de verdad no sabes cómo te agradezco el esfuerzo y haber hecho todo lo posible para que las coordenadas ahora nos fueran favorables y poder grabar este especial de fin de año. Alrededor del Santo, mi estimado José Luis, una figura controversial este año en particular en México, ¿no? Porque que si vale la pena, que si no vale la pena. Que si está chafa. Que si está chafa, que si no, Híjole. que si la Cineteca no va a hacer nada, pero luego la Filmoteca sí, que Ajá, si el cine... ajá. O sea, fue algo bien raro, no sé si valga la pena comentar algo Sí, de lo que no, ocurrió alrededor. totalmente. Le aclaramos a la gente, el Santo como persona, o sea, no el personaje, Ajá. sino él como persona, Ajá. cumplió en septiembre 100 años de haber nacido, Exactamente. ¿no? Entonces, pues alrededor de eso ha habido bastantes manifestaciones, unas más importantes que otras. Sí, por supuesto. Y pues bueno, alrededor de esas celebraciones que ahora estamos dedicándole uno de los especiales de fin de año en Cine Garage, pues porque digo, yo considero que el cine popular tiene un valor que ahora todavía no se le ha reconocido como lo que es. De hecho, el cine popular tiene una cabida y tiene un espacio garantizado aquí en Cine Garage desde siempre. Sí, lo sé. El otro también, por supuesto, no, simplemente no discriminamos. Exacto. Nuestro eslogan es aquí cabe todo el cine. Exacto. Pero alrededor de eso ocurrió algo muy, no sé si llamarle simpático, particular, peculiar, alrededor de una posible retrospectiva del Santo en la Cineteca, que luego no se hizo. ¿Qué Pues, te gustaría comentar al respecto? Híjole, pues es todo un tema. En realidad creo que para empezar, y cito aquí un buen amigo mutuo, Hugo Lara, que siempre distingue entre persona, personalidad y personaje. Un saludo a Hugo. Yo siempre le robo este eslogan, porque es cierto, no hay
hay figuras que sí se desdoblan en estas tres partes, ¿no? Persona, personalidad y personaje. Yo creo que Santo, el enmascarado de plata, es como Dios nuestro Señor, 3 en 1, ¿no? Sí. Las 3 en una sola personalidad. Evidentemente la persona de Rodolfo Guzmán Huerta, claro, que es quien cumplió 100 años, el personaje de Santo no, pero él como Rodolfo Guzmán Huerta, pues sí cumplió 100 años de haber nacido en Tulancingo, etcétera, lo que ya sabemos mucho de sus inicios, de quién fue y de cómo vivió y cómo surgió en la lucha. Ahora, hablando en estricto senso cinematográfico, pues sí, este año fue, yo diría que desafortunado. Merecía más, ¿no? Solo por Santos, sino por el cine popular en general. Estamos celebrando en este 2017, que ya está agonizando, ya estamos a nada de decirle adiós. Cumplieron 100 años de haber nacido personajes y personalidades como Santo, como Pedro Infante, como David Silva, como Abel Salazar, y todas fueron ninguneadas, ¿no? Realmente todas esas personalidades y personajes pues pasaron prácticamente de largo, pasaron prácticamente de noche. Se celebraron otros grandes acontecimientos como Juan Rulfo, por ejemplo, que evidentísimamente lo merecía, no solo a nivel cinematográfico, sino a nivel literatura y cultura mexicana en general. Por supuesto, el de Ismael Rodríguez como uno de los grandes cineastas que ha dado esta nación y que también cumplió 100 años, pero creo que las instancias oficiales se dejaron ir justamente por eso, por la oficialidad, por lo políticamente correcto, por lo estéticamente bien hecho, y dejaron de lado una muestra de cine que, siendo sinceros, es el grueso de la cinematografía mexicana, ¿no? Claro. El cine popular mexicano, desde los años 30, cuando surge la época de oro a mediados de los años 30, con el cine de Fernando de Fuentes, con el cine de Juan Bustillo Oro, con todos estos cineastas, hay que recordarlo, era cine popular, era cine que realmente llevaba a los grandes públicos a las pantallas y que había una diversidad genérica que lo mismo, hablando por ejemplo de un Fernando de Fuentes, lo mismo hacía la trilogía revolucionaria, que hacía melodrama, que hacía cine de terror con El fantasma del convento, ¿no? Entonces, eso te habla de una versatilidad, primero que nada de un dominio del lenguaje cinematográfico, del conocimiento del oficio cinematográfico, hay que decirlo que era un oficio. La carrera de cineasta tiene 3 décadas de haberse implementado en México como carrera. Era un oficio que aprendías en el día con día, en el cotidiano, gente que comenzaba de chinchihuilla, que es el jalacables, el asistente del asistente del asistente, y que poco a poco ascendías en el escalafón. Evidentemente hay un sindicato, y conforme ascendías y conforme aprendías el oficio, te hacías cineasta, ¿no? Entonces realmente estas personas, ¿a qué voy con todo este choro? A que estas personalidades como cineastas, como gente de cine, que hacía cine, no discriminaba si era buen cine, si era mal cine, si estaba bien hecho, si estaba mal hecho. Si iba a festivales o no. Si iba a festivales o no, si se le veían los alambritos, esta frase tan desafortunada de este año por parte del director de la Cineteca. Pues bueno, evidentemente ellos no lo hacían con el afán de ser chistosos y de causar a risas, ¿no? Evidentemente no, hacían cine como podían y con lo que tenían, claro, ¿no? Y así como hay grandes películas de la época, hay otras que son fallidas, sí, hay que reconocerlo, ¿no? Hoy en día no hay películas que sean 100% perfectas, ¿no? Entonces, hoy en día hay grandes películas de grandes cineastas muy fallidas. Entonces, yo creo que también no hay que denostar la historia por el hecho de que es cine viejo, de que es cine en blanco y negro, de que es cine con efectos especiales de alambritos. Pues claro, porque no había de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que faltó este año contextualizar al cine popular en su momento histórico y darle la importancia histórica, cerrando ya y llegando al punto de este programa, a Santo, ¿no? Que sí, fue un luchador realmente del pancracio mexicano, que se hizo muy famoso en el cuadrilátero, y de ahí brinca al cómic y de ahí brinca al cine. Es decir, eran continuaciones lógicas de unos medios de comunicación mexicanos, donde evidentemente el público llegaba a estas figuras
y las convertía en ídolos. Claro. No eran ídolos de Twitstar, no eran ídolos de YouTube, evidentemente, estoy diciendo estupideces, pero es que sí hay que ubicar mucho al público, sobre todo al público joven. Eran ídolos que se iban haciendo día con día con su labor profesional. Si su labor profesional era hacer historietas como José G. Cruz, y por el otro lado su actividad cotidiana era darse de guamazo en un pancracio, bueno, eso se amalgamaba y creaba unas figuras que se convertían en culto, en un culto popular. Claro. ¿No? Creo que también, Eric, ya me estoy adueñando del micrófono, pero creo No, que es también... tu programa, mi estimado, Muchas es tu gracias. programa. Creo que también esta concepción que nos heredó y que nos legó, mejor dicho, no heredó, legó la cultura oficial mexicana, sobre todo hacia los años 90, cuando surge el CONACULTA, en aquel momento el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, fue una división bastante a rajatabla de alta cultura, y comienza a manejarse mucho este término de alta cultura, que no era nuevo, le dieron un nombre, le dieron una etiqueta, pero ya existía en el sentido de que los críticos de cine en su momento simplemente ignoraban películas, directores, actores, actrices que no entraban en este encorsetamiento, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, en los años 60 la nueva ola francesa trae a México este movimiento del nuevo cine mexicano, y grandes pensadores y grandes cineastas y grandes historiadores, pues también fue un cáncer que llegó al cine mexicano, porque se carcomió y se vilipendió y se olvidó a un cine popular mexicano que le dio, primero que nada, le dio grueso a la industria cinematográfica, le dio trabajo, le dio sustento a familias, a innumerables familias que vivían de hacer cine mexicano. Y sí, también le dio una posición al cine mexicano fuera de nuestras fronteras. Y eso parece que se olvidó por decreto oficial. Claro, de arriba para abajo, Exacto. ¿no? Y otra cosa, parece que también se olvidó que, y es una cosa que también saco de repente muy seguido en los programas, porque de verdad creo en eso, que el tiempo de ocio de la gente tiene valor y tiene calidad por cómo lo usan. Y si la gente está gastando su tiempo libre en ver películas, esas películas tienen un valor. Por supuesto. Y más allá de que estén bien hechas o mal hechas, deben ser de entrada reconocidas por haberles dado la oportunidad a, además, clases sociales oprimidas, menospreciadas, atacadas de arriba para abajo, les dieron tiempo de ocio de calidad, o por lo menos un tiempo de ocio que no desperdiciaron o en un casino, o que no desperdiciaron ¿sabes?, en actividades probablemente incluso malsanas, como dirían las buenas mentes, ¿no? Sí, O totalmente. sea, el de cine acuerdo. popular cumple también esa función. Totalmente. Le está dando oportunidad de distracción a clases sociales que no tienen, dado el sistema en el que vivimos, no tienen otra oportunidad de divertirse y de entretenerse. Y ya nada más por eso, para mí, el cine popular debe tener un valor que debe ser reconocido. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dices. Realmente, pues era la manera de distraerse de la clase media mexicana y de la Sí. clase media para abajo. Para ¿no? abajo. Antes, hace muchos años, pues había cines, los grandes palacios cinematográficos, pero había salas de segunda, Sí. salas de tercera corrida, los cines periféricos, comúnmente los cines Piojito. Los todavía, Piojito que les decían. Todavía les decía, todavía a mí me tocó de chamaco, ¿no? Los cines Piojito. Donde esas películas, sí, igual por baratas o porque el costo del boleto era muy barato, pues la gente iba y lo veía. Pero veía películas que lo entretenían, ¿sabes? Entonces, aquí aparte hay un fenómeno pues terrible y muy propio del mexicano, que es el malinchismo. Porque estamos hablando ahorita del cine mexicano, ¿no? Pero hay que recordar que esta venida de Hollywood ha existido siempre. Toda la vida hemos tenido este imperialismo cinematográfico, por llamarlo de alguna manera, donde los Estados Unidos nos mandan un montón de películas. Igualmente el 75% de las películas son malas, ¿no? Y así como ahorita vemos en cartelera, no sé, pues La Guerra de Papás 2, o la Guerra de Mamás, lo que cualquiera la de las Guerra de dos. Papás Sí. o las mamás borrachas, En parte Navidad, 2, sí. en Navidad.
pues son películas cinematográficas, son propuestas cinematográficas pues bastante ramplonas, ¿no? Hace unos días comentaba y platicaba, y ya no escribo, a veces me da flojera, pero a veces escribía de películas de terror, que es lo que más me mueve, y Eric bien lo sabe, películas de terror que llegan a México y se estrenan en los centros de exhibición, en las cadenas cinematográficas, que nunca se estrenan en los Estados Unidos. Porque son muy malas. Sí. O se van directo a Cablevisión, ni siquiera a Netflix, al mercado de cable de los Estados Unidos, que es bastante malo, o directamente al DVD de $1. No a Blu-ray, a no DVD. a Blu-ray, a DVD de Sí. $1 en Walmart. Sí. En el Walmart gringo, y aquí también te encuentras películas de a 20 pesos. Bueno, en Estados Unidos te encuentras Blu-rays de $1, que son esas películas, y que puede ser terror, puede ser comedia, puede ser drama tipo Hallmark, que son terribles, ¿no? Pero que aquí en México llegan, se exhiben, hacen dinero en taquilla y le están cerrando la oportunidad a otras propuestas, deja tú mexicanas, igualmente estadounidenses, del indie estadounidense o películas europeas que nada más no se exhiben, ¿no? Entonces, este fenómeno también sucedía en los años de Santo y en los años 60, 70, 80, siempre ha existido, ¿no? Pero también existe ese malinchismo de que si viene en inglés, si sale... Claro. ¿Quién te gusta? Un actor de la época de los 70, Charlton Heston. Charlton Heston tiene películas malísimas, pero ahí estaban, y ahí el público iba, y la crítica iba, y escribía, o escribía bien, o le hacía loas, o lo que sea, dejando de lado películas mexicanas que realmente eran, a lo mejor a la par, o incluso superiores a películas de importación. Y que por lo menos eran nuestras, ¿no? Que creo que Exacto. es algo a lo que se dedica este libro que te estaba enseñando, que revisé para el programa, revisé así muy, muy por encima, y no le vamos a dedicar todo el programa al libro, nada más lo voy a recomendar: Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno. Nada más desde el punto de vista de son películas nuestras, ya merecerían una atención extra, porque lo que hace el libro es explicarte muy bien, en muy pocas palabras, que esta ciudad no sería lo que es sin una figura como el Santo. Totalmente, Y sí. por supuesto, el Santo jamás pudo haber existido sin una ciudad como esta. O sea, parte del ser chilango, así de fácil, tiene que tocar tarde o temprano a la figura del Santo o a héroes o mitos parecidos a él. Asiento totalmente la gente que no nos está viendo. Se está sintiendo. Entonces, Totalmente. nada más por ahí, yo creo que sí el Santo, igual que Pedro Infante, por supuesto. Lo que pasa es que el Santo sí es un fenómeno meramente chilango. Sí, totalmente. Pedro Infante es más digamos, territorial, Ajá, ¿no? Más ajá. de la nación, Exacto. digámoslo así. Es un bien patrio. Igual que Ismael Rodríguez, es un bien patrio. El Santo es un bien chilango, Ajá, ¿no? sí, totalmente. Entonces, nada más por ahí yo creo que sí merecía mayor atención, igual que todos los que mencionamos aquí, igual que el resto del cine popular mexicano, Sí, sí. ¿no? Sí, Santo, y volvemos nuevamente a aterrizar. La figura de Santo pues surge en el Pancracio, surge en la Arena Coliseo, después en la Arena México. Es un luchador. Yo creo que ahorita no tendría mucho caso hablar de eso. Creo que la mayoría de la gente que escucha este programa pues es obviamente gente que le gusta el cine y que le gusta este tipo de programas. Saben quién era Santo, quién fue a nivel luchístico. Y después viene, como comentábamos, todo el despegue a propósito del boom que tiene el cómic. Un cómic que llegó a tirar 3 millones de ejemplares en una semana. En una ¿no? semana, porque salían creo que cada 3 días. Ajá, el tiraje original era en lunes. Ajá. Y luego se acababa y el miércoles sacaban otro. Y se acababa y el viernes sacaban otro. ¿No? Y entonces eran 3 millones de ejemplares de un cuentito, pues, como el Memín Pinguín prácticamente, sí, ¿no? sí. Y eso te habla de que también había un público que llegaba a esas propuestas, porque sí, era lo que había, y eran pasquines, pues no sé si de a peso, de a 10 centavos, o no lo sé. Decían, el libro dice que costaban 50 centavos. Sí, Y fíjate. en el apogeo del Santo, o sea, cuando se tiraban esos 3 millones, ya siendo el Santo la gran figura que era, llegaron a costar 5 pesos. Fíjate. 5 pesos, porque incluso ampliaron el tamaño, o sea, como que lo quisieron hacer más acá. Ajá. Entonces ya no costaba 50 centavos, costaba 5 pesos. No, Es pues era una fortuna, mucho imagínate. dinero. Sí, no, imagínate. La entrada al cine no costaba 5 pesos. No, pues la entrada al cine, ¿qué te costaba? Un peso, yo Más creo, o ¿no? menos, sí. Entonces nada más ahí para dimensionar la importancia del Santo en la cultura callejera chilanga. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Después de que inicia todo su periplo en la cinematografía,
que hay que recordar que la primera película, Santo el Enmascarado de Plata, no es con Santo el Enmascarado de Plata. Él comienza en el 58. El cine de luchadores inicia y arranca oficialmente en 1952. Con el enmascarado Con de el plata. Enmascarado de Plata. Que no es el santo. Que no es el santo. Es era el médico asesino, Era ¿no? el médico asesino. Y el Enmascarado de Plata era el villano de la película, ¿no? Entonces, existen otras películas, La Bestia Magnífica, El Luchador Fenómeno, que son películas que hacen uso de la lucha libre como una parte de la narración. Posteriormente ya viene la película de lucha libre como realmente el quid de la película, Sí. ¿no? Y en el 58 Santos llega a las pantallas cinematográficas, ya convertido en multicampeón, ídolo nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos. Y a partir de eso, yo creo que sí se abre una nueva brecha en el cine mexicano. Si podemos hablar de géneros netamente mexicanos, evidentemente la comedia ranchera, evidentemente las rumberas y evidentemente el cine de luchadores. En ese orden, además. En ese orden. Y el cine de luchadores yo creo que es todavía, popularmente hablando, más fuerte y más grande que los otros dos, ¿no? Y gracias a eso, bueno, vienen ya después otras figuras, ¿no? Blue Demon, Mil Máscaras, y otros enmascarados, no diría yo apócrifos, pero sí que no tenían que ver con el mundo luchístico. Super San, Neutrón, y etcétera, etcétera, ¿no? Se crean personajes para el cine que brincan al encordado. Luego al ring, como el Huracán Como Ramírez. el Huracán Ramírez, como el propio La Sombra Vengadora, que después se convirtió en el Rey de Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces son personajes que crean todo un código, por supuesto empezando con Santo, y yo me atrevería a decir un código también moral, Sí. ¿no? Porque eran personajes que enseñaban valores a través de historias completamente naif, completamente candorosas, completamente básicas, burdas, si tú quieres, sí hay que decirlo, ¿no? Pero que llegaban al público y que llegaban a los niños, Sobre todo. de una manera directa. Nada de andarle buscando el signo, significado y significante. No. Eso ya nos lo enseñaron. Eso ya vino cuando Monsiváis empezó a hablar del santo. Eso ya nos lo enseñaron después. No, esto es bueno y esto es... Sí, antes era pues un poco la transportación de los propios códigos de la lucha, de los buenos contra los malos, el bien contra el mal. Totalmente. La ley, quién puede romper la ley, quién no puede romper la ley. Que es algo además que señalan muy bien en el libro de Álvaro Fernández, que es muy mexicano, a final de cuentas, darte cuenta que el santo, habiéndose vuelto ya un luchador técnico y entrando en los códigos de la lucha libre, que sabemos que son rudos contra técnicos, y que en teoría los rudos son los que pueden romper las leyes, a la hora de defenderse el santo o los técnicos para poder conseguir que el bien domine al mal, también rompen las leyes y también hacen trampas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces lo que hacen las películas es quitar toda esa paja, subirla a una película, subirla lo digo porque está en la pantalla, Sí, no claro. porque sea más o menos, y enseñarle a la gente o seguir jugando con los códigos morales y éticos de estos son los buenos y harán todo lo posible para detener a los malos, Sí, claro. ¿no? Que eran a veces, que es otra parte bien interesante de las películas del santo y de los luchadores en general, no siempre eran películas de horror. No. Había ciencia ficción, había thriller, o sea, había una en la que había varias en las que tenían que detener a los mafiosos que incluso Sí, andaban sí. traficando con lo que tú quieras, ¿no? Sí. Había, por supuesto, el melodrama de la lucha. Claro. Y la parte más famosa es la del horror. No alcanzo a entender por qué, si se hicieron más de horror o no, pero el cine de luchadores acaba tocando otros géneros también muy interesantes. Muy interesantes y muy símbolos, porque Sí. ya en el origen del cine de luchadores o el cine fantástico o el cine de terror mexicano, por ejemplo, Ladrón de Cadáveres, una película del 56, es decir, 4 años después de que surgen las luchas, 2 años antes de que el santo llegue a la pantalla. De que surgen las luchas en el cine. Exacto. Sí, en el cine, hay que dejarlo claro. Y de que llega Santo al cine, porque Sí. Santo pues ya tenía 10 años luchando más. Y las luchas están desde Y principios las luchas del siglo XX. sí, esa es otra cosa. En el cine, qué bueno que me lo dices, hay que puntualizarlo.
Viene esta película de Ladrón de Cadáveres donde el 100%, el 95% de la película es terror, a propósito de que se roban o secuestran a un luchador y le ponen el cerebro, no es el cerebro, es el corazón de un chango, y ya en el remake es un cerebro. Sí. Y se convierte en un chango en el ring y todo, ¿no? Y corren y se muere Carlos Riquelme, la chingada, ¿no? Entonces, ya desde allí la tropicalización de los códigos del cine de terror de la época, el científico loco, el hombre lobo, el King Kong, porque la película tiene mucho de este bestialismo de King Kong, Ladrón de Cadáveres, si pueden verla, véanla. Mezcla todas estas cuestiones con algo que es netamente mexicano, que es la lucha libre, y creo que estas películas llegan al corazón del público y le gustan al público por esa tropicalización, ¿no? Porque a King Kong y a Mighty Joe Young y a todos estos, el Gran Simio, que creo que se llama en México el Gran Simio, ya los conocían, ¿no? Ya conocían a los científicos locos de Era Universal cultura Films. popular. Tan. Entonces, una más era lo de menos. Pero la manera en que lo tropicalizan con algo netamente chilango, como bien dices, Eric, pues es lo que le llega al público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí se convierte en una fórmula, eso también hay que ser muy puntual, se convierten en películas formulaicas, pero que mezclan no solo a momias contra el santo, sino a las momias de Guanajuato. Claro. O sea, No es la momia egipcia. exacto, ¿no? Que es un poco lo que hace, fíjate, hablando de Abel Salazar. Totalmente. Es un poco lo que hace con el vampiro. O sea, sí, es un vampiro que viene de tierras exóticas y lejanas, pero todo pasa, creo que en Uruapan, o no sé dónde lo ubican, En la ¿no? hacienda de los Sicomoros, En en la los Selva Negra, que en teoría está en Puebla. En Puebla, fíjate. Ajá. Entonces, medio lo acomodan en Puebla y resulta que el otro personaje misterioso es el cuento típico de la loca que vive encerrada tras las paredes, Sí, ¿no? sí. Entonces, a la hora de meter a Drácula ahí lo hace por alguna extraña mezcla de ingredientes, lo vuelve tan mexicano que se vuelve un trancazo. Sí, completamente. Es un poco lo mismo, Es ¿no? un poco lo mismo. Sí, ocurre todo, o sea, y las aventuras del santo no son las que mejor retratan, por ejemplo, a la Ciudad de México como tal. No hay paisajes citadinos que uno reconozca en las películas. No. Todo ocurre o en cavernas, o en sótanos, o en planetas lejanos, o en junglas muy exuberantes. ¿Qué es el desierto de los leones? Que es el desierto de los leones, a final de cuentas. Pero lo que acaba diciéndole a la gente, mira cómo te estoy hablando a ti, es un luchador que además puede ir a ver el domingo a luchar en la Coliseo. Claro. ¿No? Entonces, como dices, esa tropicalización viene a partir del propio personaje. Exacto, porque además algo bien interesante que comentas, que vas y ves al santo luchando contra los marcianos. Además, los marcianos aterrizan en la ¿cómo se llama? En la Ciudad de los Deportes. No, en la Ciudad de los Deportes, no, acá en el Autódromo, donde está ahí. En el Foro Sol. Por ahí, por el Foro Sol, Sí. ya ves que hay una cosa ahí deportiva junto. Que no La me Ciudad acuerdo. Deportiva, ¿no? Ciudad Deportiva. Sí. O sea, ahí aterrizan. Sí. ¿No? Y aterrizan creo que en el Estadio Palich, en el Martínez Palich, que es muy chistoso, ¿no? También. Y los castillos donde va a rescatar a las güeras en desgracia, pues es un castillo que está saliendo a la carretera Pachuca, Sí, que por todavía está ahí, supuesto. que nadie se ha atrevido a tocarle un ladrillo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces también reconoces todos esos lugares y te apropias de la película. Claro. ¿No? Te apropias de esos marcianos, bellísima Eva Nordin y bueno, muy galán y muy apuesto Wolf Rubinsky, por supuesto, y todo, ¿no? Entonces te apropias de mitologías extrañas, externas, y que no tienen nada que ver con que son los soviéticos No. y la gran madre Rusia y el oso. No, aquí olvídate de esa concepción que se le dio y que hasta la fecha se ha hablado mucho de este cine de ciencia ficción y de terror estadounidense de los años 50, hablando de justamente del comunismo, del avance del comunismo. No, aquí olvídate de eso. Aquí ni eran comunistas. No, eran los malos. Ni eran los malos, eran los marcianos. Sí. ¿No? Y ya. Entonces todo el mundo creía que eran marcianos. Porque también existe esta comunión de creer lo que estás viendo. O sea, Exactamente. es rememorar también esa infancia, esa capacidad de asombro, ¿sabes? No es como decir, ay, es Walt Rubinsky, se le ve el ojo chueco de plástico. No, es entregarte también con ese candor infantil, que es lo primero que despierta la lucha libre. Todavía, mis 40 años de edad, voy a la lucha libre y de veras te despierta una pasión, Claro. y gritas y chiflas, le mientas la madre y etcétera, ¿no? Y es ese sentimiento
no brutal o no animal, sino infantil, ¿no? Que también ser infantil tiene algo de animal y es lo más común y correcto, ¿no? Entonces... Que además vamos a dar un pequeño dato extra para tratar de entender a la lucha libre como espectáculo, como deporte y como hilo conductor de las audiencias de la arena al cine. Sí. Ustedes en cualquier película que revisen o revisen cualquier libro que se les atraviese al respecto, digo, el teatro de Shakespeare, el teatro en la época de Shakespeare, era un espectáculo en el que de nuevo se ejercitaban los valores éticos y morales en frente de una audiencia que participaba activamente de lo que estaba pasando en el escenario. Se le gritaba a los actores creyéndote que eran los personajes, no pensando. Obviamente sabían que eran actores, pero hombre, si es el actor que está interpretando al villano, yo le puedo gritar todo lo que yo quiera. Y si ese actor está interpretando al rey, al cual yo odio, también le voy a gritar todo lo que yo quiera. Era un espectáculo muy parecido, que en su teatralidad se transporta después a la lucha libre. La lucha libre es una mezcla, también hay que decirlo, por mucho que me guste y por muy exigente que sea como deporte y como ejercicio acrobático, tiene códigos teatrales y tiene códigos dramáticos que muchas veces predeterminan el final de una pelea o de una temporada de pelea. Sí, completamente. Y el ejemplo más claro y más burdo es la lucha gringa, en donde lo más interesante no es lo que ocurre en el ring, sino fuera del ring. ¿Quién se peleó con quién le bajó la novia a fulano, que ahora resulta que pelea con perengano? Pues bueno, esa teatralidad sigue concentrada en la lucha mexicana. Si tú puedes hacer eso en una película, lo vas a hacer. Sí, claro. Entonces tú, como espectador, te vas de la arena al cine a creerte también lo que te van a contar en la pantalla. No a ver si el traje está bien hecho, no a ver si se le notan las costuras o si la sangre de verdad parece sangre. Vas a jugar con lo que está ocurriendo en la pantalla, como has jugado con lo que ocurrió en el ring. Que es algo que se ha dicho mucho con respecto al cine popular en general, pero más en particular con el cine de luchadores. El ejercicio no es ver la película, es ver la película con 1,500 personas al mismo tiempo. Sí, por supuesto. Ejercitando ese derecho y esa libertad infantil, como dices tú, ese desfogue infantil, de poderle gritar a la pantalla y de creerte lo que está pasando ahí porque te lo quieres creer. Claro. Ese es el ejercicio del cine popular y en particular el ejercicio del cine de luchadores y mucho más concentrados en el cine del santo. Sí, el cine del santo, ¿cómo decirlo? El cine de luchadores en general, sí hay que poner el cine de santo arriba. Aparte, totalmente, ¿no? Grandes películas protagonizadas por Blue Demon, por Mil Máscaras, Canek por ahí tiene alguna ya en los años 80. La del Huracán no es mala. El Huracán Ramírez, que son buenos. Es buena también. película. Pero sí, el cine de santo hay que ponerlo de verdad en un pedestal aparte, independientemente del fanatismo que uno pueda tener por esta persona y personalidad y personaje, sus películas son un universo propio. O sea, también la gran peculiaridad que tuvo Santo como tal es que creó una mitología dentro de sus propias películas, es decir, algo que realmente no te explicas en el cine de lucha libre de Santo es como en películas como El Hacha Diabólica, una de las películas de Santo, te encuentras a un personaje áureo, barbón, de barba blanca, grande, que no es Santa Claus, ¿no? Sino que es una representación de Dios Padre, nombrando a Santo Caballero y dándole la máscara de plata, para que haga el bien sin mirar a quién. Y cómo pasan las épocas y Santo sigue siendo este personaje deífico, ¿no? Y cómo realmente durante toda esta carrera cinematográfica lo mismo enfrentaba vampiros que narcos. Sí, narcos, sí, había narcos, tal cual narcos, sí. ¿No? Sí. No se decían como tal, pero lo sabíamos, porque eran contrabandistas. La droga, están contrabandeando droga, decían. ¿No? Pero siempre con esta peculiaridad de que era un ungido. Sí. ¿No? Era un ungido y como tal era quien tenía que derrotar al mal, ¿no? Él era el que podía, además. Además era el que podía. Hay una película, bueno, que todo el mundo conoce. La policía siempre es bien babosa. La policía es re babas. Pero de verdad que una película bien, bien divertida, que es Las momias de Guanajuato, y que todo el mundo la conoce, espero, y que todo el mundo habla de ella, y perdón si alguien no la ha visto, la vamos ahorita a quemar aquí.
Pues resulta que Mil Máscaras y Blue Demon tienen que enfrentarse a las momias de Guanajuato y no pueden derrotarla, están perdiendo. Entonces, güey, háblale a Santo, Háblale a Santo. si no, no la vamos a armar. Llega Santo en su descapotable, como siempre, porque era re padre, llegaba en su descapotable, abre la cajuela, saca unos lanzallamas Y órale, que se ¿no? acabó. Se acabó la película, literal. Sí, ahí sí, se sí. acabó la peli. Se acabaron las momias, se acabó la película, ¿no? Gracias, Santo, adiós. Adiós. Ya se va el Santo, ¿no? Entonces dices, eso es y perdón, entre paréntesis, cuando veía hace unas semanas, par de meses, la Liga de la Justicia, cuando no pueden con el villano, pues háblenle Llámenle a al Superman. Santo. güey, No, al Santo. No, porque llega Superman y Superman es el que termina. ¿sí? Sí, en la Liga de la Justicia. Yo, pues, es que no la he visto. pues, ni perdón. la veas, está bien chafa, ¿no? Pues entonces resulta que tienes a Batman, a Flash, A todos, Aquaman, a pues la como mujer. tenías a los luchadores Ajá. en las momias de Guanajuato. Y el villano les está poniendo en la madre y llega Superman y Y pues acabó. adiós, se acabó la película, ¿no? Claro, pues eso lo inventó Santo. Hace mucho Hace tiempo. años. Entonces, sí hay que poner las películas de Santo porque tiene una deificación completamente distinta Sí. y con todo el respeto que merece en su tumba Blue Demon y en activo todavía Mil Máscaras, que todavía no se muere, que todavía lucha, de hecho, no alcanzan este grado de deificación justo porque llegan después. Llegan ¿no? después. Llegan exacto. después, ¿no? Y Blue Demon, habrá quien diga Blue Demon, Mil Máscaras, eran mejores luchadores en el ring. Probablemente, pero Probablemente en el sí. cine, Pero en el cine es otra cosa. Es la figura otro del santo personaje. estaba armada por muchos más frentes. Completamente. La historieta, por un lado, el propio santo como luchador, Ujú. que pues era bastante bueno, y tuvo incluso, o sea, también llegaron después Blue Demon y Mil Máscaras, por supuesto, también en la lucha, pero Santo todavía está en la generación de primeros luchadores que les tocó incluso inventar llaves, Sí, por supuesto. ¿no? Que es algo que desgraciadamente creo que Blue Demon no tiene, o sea, Blue Demon no tiene una llave. ¿No? La de a caballo la inventó el santo y su pareja del momento. Pues no, la inventó Gori Guerrero y se la regaló. Pero Gori Guerrero y el santo peleaban juntos. Sí, sí, sí. Cuando la Ujú. inventó. Sí, sí, sí. No, y existe la anécdota, y el propio Santo lo decía, Gori Guerrero me regaló la llave. Ok. O sea, Gori Guerrero le obsequió, porque eran hermanos, ¿no? Ujú. Le obsequió la llave, ¿no? La de a caballo. Entonces eso también es, o sea, ese grado de... Entonces, sumas eso, más la historieta, más el pequeño periodo de lucha libre mexicana en la televisión, Ajá. antes de que... Mucho de la explosión de las películas de luchadores viene porque se prohíbe transmitir la lucha libre en televisión. Sí, sí, Entonces sí, la sí. gente, como ya no puede ver ahí y como hay un, digamos, hueco en el entretenimiento, se lanzan las primeras películas y la gente se mete al cine. Sí, sí, completamente. No hay que olvidar ese factor en el boom. Sí, la tele. Tanto la crisis del cine mexicano como la prohibición en la tele de las Ajá. luchas. Sí, Ahí es completamente. cuando empiezan a levantar las películas, porque el cine mexicano estancado después de la época de oro tiene por un lado la producción, como decías tú, del alto cine, ¿no? Que ya después acaba protegido por Echeverría en los 70. Sí. Sí, sí, No solo protegido, sino incentivado. Lo que están buscando los productores para tratar de sobrevivir, la nueva invasión del cine gringo, que mencionabas en un principio, que después de la Segunda Guerra quieren recuperar sus territorios y empiezan a mandar películas como locos, siniestro. la respuesta de la gente que quiere conservar su trabajo, sus películas y su entretenimiento es hacer películas baratas lo más rápido posible, que nos den por lo menos la inversión de regreso para poder seguir haciendo de esto una industria. Y lo Ese lograron. Lo lograron. Y lo lograron. Ese es el trabajo del cine popular, es el trabajo que el cine popular hizo y que muchas películas de la alta escuela no pudieron conseguir, porque necesitaban más dinero, necesitaban más tiempo y normalmente no recuperaban en taquilla. Sí, sí, fíjate que entre paréntesis lo que comentas es materia para una tesis y para otro programa y los que quieras. Y lo hemos pues, estudiado y leído, ¿no? Entre paréntesis del cine de luchas. En los años 70, cuando el echeverrismo, y el echeverrismo presidencial y el echeverrismo como dirección del cine en México, con su hermano, con Rodolfo Landa, o Rodolfo Echeverría, se comienzan a producir estatalmente estas películas de aliento. ¿Y qué es lo que hacen? Abren la censura. Sí, Entonces, gente como el Güero Castro dice, de aquí soy. claro. Y entonces aprovechan esos recovecos para surgir con películas como Bellas de Noche, que es del 74, Que es ¿no? la primera película de ficheras. que es la primera película de ficheras. ¿Y el público hacia dónde se va?
obviamente a las películas que sienten cercanas. Claro. Porque si de momento ven Actas de Marusia, Sí. y pues sí está bien chido, ¿no? Alcino y el Cóndor. Ajá. Y dices, ay, en la madre. O sea, son películas que ya se pensaban, yo me atrevería a decir, ya se pensaban con petulancia. Ya se pensaban, ahora sí que ya se pensaban pensando Claro. en San Sebastián. Primero que no en San Sebastián. Y ya después Cannes y lo que Sí, quieras. sí, Pero sí, de sí. entrada de España, San Sebastián. Y la gente no conectaba con estas pelis, ¿no? Entonces, ese mismo fenómeno fue el que pasó en los años 50 y 60, ¿no? Cuando el cine de verdad estaba tan malo y tan malo que el único que veías pues era, pues vamos a ver la de Santo y la Claro. de luchadores y la de terror y la comedia y comedia juvenil. Es el auge de la comedia juvenil también en los años, hacia finales de los 50 y 60. Claro. Entonces, es cuando la gente va a ver este cine popular. Y dentro de ese cine popular, pues Santo es una pieza Es el rey. única e invaluable. De verdad, qué pena que a estas alturas, instancias oficiales no valoren el cine de Santo, ¿no? Y que no lo valoren, siempre te dicen, o lo juzgan a partir de lo estético. Claro. Se le ven los alambritos, esa frase nunca lo voy a olvidar. O sea, perdón, o sea, ¿qué querías? Claro. ¿No? O sea, Si la hicieron con 3 pesos. sí. O sea, se tenía que verlos. Y lo importante, según yo, no es eso. No, por supuesto que Y, no. y me agrada mucho que menciones el Festival San Sebastián, porque justo en el libro mencionan la película del Santo que fue al Festival de San Sebastián, que se proyectó en el Festival de San Sebastián en el 62, la famosísima Santo contra las mujeres vampiro, para muchos la mejor película del Santo. Sí, una gran película de Alfonso Corona Blake. Digo, no iba en competencia ni nada, No. pero se proyectó en el Festival de San Sebastián, que a la fecha sigue siendo uno de los grandes festivales de cine en el mundo. Sí, totalmente. Que es donde empieza el mito este de, claro, es que en Europa las consideran surrealistas. Pues sí, o sea, no entienden la mitad porque es tan chilango el asunto que Sí, por pues supuesto sí, les parece totalmente. surrealista. No es que tengan una lectura surrealista, ¿no? Porque la verdad se escribían en dos minutos. Sí, no, por supuesto. Eran digo, guiones hechos ahí. sí, al vapor. Sí. La verdad. Y digo, la famosísima anécdota cuando André Breton vino a México y se fue con el rabo entre las patas. Digo, güey, o sea, esto ni yo me lo hubiera No imaginado. entiendo nada. No entiendo nada, ¿no? Pues, por supuesto. Y Santo es hijo de eso. Claro. El cine de Santo es hijo de eso. Claro. Entonces, es el Santo como personaje es hijo de todo lo que comentabas al principio, más el sentimiento de ser chilango. Exacto. Ser chilango como una nación aparte, ¿no? Ujú. Y pues sí es correcto decirlo, así como se habla de la tercera nación en Tijuana, etcétera, pues aquí en el DF también. Tenemos otra. sí. Totalmente, ¿no? Y no se trata ni de ser peyorativo ni de estar por No. encima de nadie, simplemente es otra concepción, ¿no? Entonces, eso creo que también lo hace ser muy propio y por supuesto que en el extranjero se tenía que ver, no sé si surrealista sea la palabra, pero por lo menos extraño. Sí. Y sí es verdad que se exhibieron en la Cinemateca Francesa. En la Cineteca Nacional, en el acervo, en la biblioteca, en el centro de documentación, hay programas de mano de la Cinemateca Francesa. Vayan y consúltelos porque había un programa que se llamaba Cinema Bis Ujú. y que se encargaba de poner cine, cine B, cine bizarro, de todo el mundo. O sea, no era dedicado a Santos, obviamente. No, era de todo, De el todo el planeta, mundo. sí. Francesas incluidas, italianas y mexicanas. Era la ahí cinemateca estaban. de Henri Langlois, todavía estaba Sí, Henri sí, Langlois ahí. Sí. Fue la que fundó Henri Langlois, por Ok, supuesto. sí, pero él todavía le tocó Sí, programar sí, esos, él esos programaba. ciclos porque él programaba. Sí, la- sí, ok. sí, en los años 60. Ah, ¿No? yo sabía que se habían proyectado, pero no sabía que era Langlois Sí, el sí, que sí. todavía Sí, sí, organizó sí. las películas. Y no estoy inventando nada. Vayan Ahí al están Centro de los programas. Documentación de la Cineteca Nacional, preguntan por Raúl Miranda y ahí le dicen, oye, préstame los programas. A de-". ver, Raúl, Y se los prestan. me Bueno, espero me que mandaron se los Eric y José. No, sí los prestan, sí Ah, los bueno. prestan. Entonces, porque, es decir, pruebas hay Sí. de que se veían, ¿no? Lo que dicen que también en Turquía había un cine con la figura de Santo. En Turquía había un cine con la figura de Santo, como había figuras de otras Claro. personalidades y de otros personajes. También hay que bajar un Sí. poquito el nivel del mito. No es que erigieran un cine en memoria Para de el Santo. santo. No.
¿Existe Tres de Badam, la película de Santo contra el Capitán América y el Hombre Araña? Sí, sí existe y sí está. Y ahí está un Santo totalmente apócrifo, pero ahí está. Es decir, sí se conoce a Santo más allá de las fronteras mexicanas. Sí existe un boom del puroresu, que es la lucha libre japonesa, a partir de Santo y de la lucha libre mexicana como deporte primero y como cine después. Okay. Entonces, si tú amalgamas este pedacito de la Cinemateca, este pedacito de Turquía, este pedacito de Asia y también de Europa y de los Estados Unidos y de Centro y Sudamérica, claro que tienes en Santo una figura primordial para el cine mexicano. Por supuesto. ¿No? Entonces, que esa figura termine denostada porque se ven los alambritos del vampiro, dices, no, espérate, güey, o sea, no te vayas por no va por ahí. O sea, no te vayas por la embarrada de mantequilla, cabrón. O sea, disfruta todo el pastel, ¿sabes? O sea, tampoco me salgas con que tienes el estómago exquisito, cabrón. O sea, no. Disfruta. Afortunadamente, perdón. No, pues sí. Afortunadamente, la Filmoteca sí va a hacer su ciclo del Santo ahora en fin de año, entonces échenle un ojo. ¿Cuál sería para ir cerrando el programa, mi estimado, tu película favorita del Santo o platicar la anécdota, o hacer las dos cosas rápido, la famosa anécdota del vampiro y el sexo? Ah, bueno, mira, pues que todavía me preguntan, oye, ¿y es cierto? O sea, sí es cierto, sí ocurrió. Hay una película del Santo con desnudos femeninos. Total. Pero son dos películas separadas. Sí, vamos primero con eso y al final lo personal. Mucho se vio durante décadas fotogramas, lobby cards, que se les llaman, fotomontajes aquí en México, que eran estos carteloncitos de tamaño doble carta, que se pegaban en los cines. Como que era medio pliego de cartulina, ¿no? Exacto. Sí. Que era una ilustración pintada, dibujo, y traía una fotografía real, un estilo de la película en medio, donde se veían vampiras con los senos al aire. No, en toples, por decirlo. Y alrededor decía Santo contra... No, el vampiro... El vampiro y el sexo. El vampiro y el sexo, y se veía la figura del Santo dibujada. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, se empezó a hablar de esta película y la teoría que existía era que habían sido fotogramas, foto fija, promocional, para distribuirla en el extranjero, pero que nunca se había rodado como imagen en movimiento. Y esa fue la teoría por décadas, porque nadie podía negar que no existían, las figuras, los lobby cards existían. Entonces, y ya en los 80, además con el boom de las sexicomedias, corría además un rumor todavía más, pues menos creíble, que el Santo había hecho versiones porno de todas sus películas y que esas solo se veían fuera de México y aquí nos enseñaban las versiones, porque como aquí salía pura guapa, ¿no? Ana Berta Lepe, las Velázquez, todo el mundo decía, claro, es que seguro hicieron películas porno para exhibirlas fuera de México y aquí que somos tan mochos no nos las enseñan. Sí, por supuesto. Pero eso es un rumor que surgió con el boom de las sexicomedias. Exactamente, es parte de la leyenda negra. ¿Qué pasa? Que a mediados de los 2010 del año, de la década pasada, y ya hacia principios de esta década, surge por ahí la figura de Viviana García Besné, que es sobrina nieta de Guillermo Calderón Estel, un prolífico productor mexicano a quien le debemos los primeros desnudos artísticos del cine mexicano y el cine de rumberas y el cine de ficheras en los 70, que no son lo mismo evidentemente, y el cine de luchadores. Entonces, esta chica Viviana está haciendo un documental acerca de su familia, de esta dinastía de productores, y en bóvedas, en el almacén de las películas donde estaban, pues está buscando materiales para editar su documental y se encuentra justamente con una lata, sin nombre, sin nada, una lata de película, donde encuentra material de el vampiro y el sexo, ¿no? Entonces se descubre que la película es Santo en el Tesoro de Drácula. Que es como se llamó en México. Que es como se llamó que es la película original, ¿no? Santo en el Tesoro de Drácula. Y presenta un clip de apenas unos segundos donde se ven las vampiras y Aldo Monti, que es el vampiro, quien personifica al conde Drácula en esta película, ¿no? Entonces,
el documental en sí mismo es muy bueno, Perdida se llama. Presenta por ahí también las nalgas de Lupe Vélez, que habían sido censuradas en los años 30 en la película La Sandunga de Fernando de Fuentes, ¿no? Que dijo, pues si tengo a Lupe Vélez y sus nalguitas, pues ¿por qué no? Venga, ¿no? Mochan esa parte de la película La Sandunga, lo pone Viviana en el documental de Perdida y crea un documental muy interesante. Y a partir de eso, pues se descubre que el Santo Grial mexicano sí existe. Entonces viene el trabajo de recuperación, bla, 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 bla. Se presenta en el Festival de Guadalajara, luego se presenta... Se presenta en Guadalajara con un escandalazo, porque el hijo de Santo fue a quitar la película, y bueno, todo lo que sabemos. Se presenta en Macabro, luego tengo la oportunidad de presentarla en Masacre, y Cierto. es eso. Es una película que la propia Viviana lo cuenta, y el documental de Perdida lo cuenta. Es una película que filma Santo, efectivamente, con Aldo Monti, y con vampiritas pues, muy sabrosonas, y ya. Para exportación se filman escenas... Aparte. Aparte. Sin el Santo en el set. Sin el Santo, con Sí. Aldo Monti. Sí. Aldo Monti, porque aparte hay escenas de Aldo Monti, que sabroseándose sería la No, palabra. pues les ¿sí? está metiendo mano, Sabroseándose ¿no? a las Porque vampiras. En su papel de vampiro seductor. Sí, sí, sí. ¿no? sí, A ¿no? la hora de convertir a las mujeres en vampiros, pues tiene que meter. Pues les mete la mano, ¿no? Y es muy gráfico. Sí, sí. Sin ser pornográfico. No. De hecho, no, se ven tetas, se ven alguita y nada más. Nada más. ¿No? También hay cierto límite de pudor en Sí. las películas, ¿no? Y bueno, la película se remonta, y se remonta de tal manera que Santo en sus pantallitas Está viendo omnipresentes todo esto, sí. está viendo. Pero eso se monta después. Sí. Santo nunca tuvo ni el conocimiento, ni dio su consentimiento, hay que decirlo, y en eso le damos la razón al Santito, como dice Al Pepe hijo del Navarro, Santo. hijo de Santo, de que en efecto Santo no tuvo nada que ver con esas películas, ¿no? Y sí un remontaje, ¿no? Que se lanza al exterior como El vampiro y el sexo. Ni siquiera se respeta el título original de Sí, Santo. no se en el menciona al Tesoro Santo de Drácula. de ninguna forma De en el ninguna título. forma, en el título. Entonces, ¿hubo trampa? Sí y no. También la película no se vendió como una película de Santo. Era una película del vampiro y Claro, el sexo. Era claro, otra cosa, era ¿no? otra cosa. Pero de que existen, sí existen. Y hasta donde me acuerdo, además, lo del vampiro ocurre en una época y lo del Santo en otra. Exactamente. ¿No? Sí, eso es correcto también, por supuesto. O son en dos épocas, la película son dos montajes Diferentes. de dos historias Sí. en dos distintas épocas. Sí, 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 como ¿No? para cuidar la imagen del Ajá. Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La película se descubre, se ve, incluso ya se pasó hasta por televisión, me comenta Pepe Navar, Ah, sí. que salió en TVC, en sistemas de paga, en cable, en Ok. TVC, llegó a exhibirse por televisión, en televisión yo nunca la vi. La vi en salas, la vi las veces que pude verla en pantalla Claro, grande. yo la vi en cuantas- Macabro también y fue una función divertidísima. Ajá, cuantas veces pude verla. Entonces, ahí está esa anécdota real, ¿no? Ya después se dijo, es que existen más películas. No, de ya Santo. no. Si existen y surgen, qué bueno. Pero no se sabe ahora sí nada de nada. Hasta Y si que Viviana no las salga- encuentra, Exacto, si Viviana no los encuentra, sí, vamos a ver quién. ajá, hasta que no salgan no podemos decir si es cierto. Tu película favorita, mi estimado José Luis. Fíjate que tengo dos Santo contra las mujeres vampiro, evidentemente Sí. me encanta, y es una de las películas clave y preponderante, pero... Es donde él fabrica por primera vez el crucifijo con su cuerpo, ¿no? Esa es en la continuación. Ah, es en la continuación. venganza. Ah, ok. En la venganza de las mujeres vampiro, que es divertidísimo, porque de repente se pone en cruz, y la sombra que proyecta pues Es es la una cruz. cruz, ¿no? Es muy chistoso. Hablando de la deificación. del Exactamente. Sí, pues porque él es el crucifijo. Sí. A final de cuentas, ¿no? Sí, yo le tengo un cariño muy, muy especial a Las momias de Guanajuato. Es una película que no me canso de ver. Y siempre lo he contado a propósito del libro también de monstrología, que siempre me preguntan, ¿cuál es la película que más te ha dado miedo? Pues esa, justo porque al inicio de la película, un personaje que se llama Satán, que es la momia principal y más grandota y más fortachona del museo, que es en realidad Tinieblas. Ese es el debut cinematográfico del señor, que es Tinieblas, que después se hizo Luchador y fue Luchador. Tinieblas, Con una gran máscara. con además. una gran máscara. Que no es el doctor Alfonso Morales, además, hay que decirlo. Sí, no. No, porque siempre dije, no es No el es doctor, no es el doctor Morales. Mata
a un guía de turistas que es un enanito que le llaman el Pingüino. Entonces, yo vi esa película siendo niño y me marcó y me daba mucho miedo. Me dio mucho miedo ver cómo esta momia, Satán además, con ese nombre tan perverso, asesina a un enanito, que pues no es otra cosa más que un niño, al final de cuentas, sí, ¿no? sí. Entonces esa película me gusta mucho, con todo y que Santo tiene una participación pues básicamente anecdótica, pero es quien llega a partir el queso, porque si no hubiera sido por él... Estaríamos invadidos por las momias. Estaríamos invadidos por las momias y no existirían Blue Demon y Mil Máscaras. José Luis Ortega, mil gracias por haber venido a platicar sobre el Santo, sobre las películas del Santo, sobre si merece más atención, yo creo que sí. Pues sí. Ya nos quejamos y nos seguiremos quejando. Pues ya como colofón, fue muy sabido en redes sociales que Nicolas Winding Refn, Sí. Cineasta danés, en super boga hoy en día, creo que está más en boga que Lars von Trier, sin lugar a dudas ahorita director de Drive y de todas las que quieran, del Demonio de Neón. Sí es verdad que apoyó a Viviana García Besné para la recuperación, la digitalización, la conservación, preservación y digitalización de las dos primeras películas de Santo, películas que además filmé en Cuba, no en Cuba, México, sí. 1958. Y es verdad, existe el video donde el propio Nicolas Winding Refn presenta la película, esa versión restaurada se exhibió en el Festival de Morelia. Ahí la vi. Ajá. Entonces, creo que si un personaje de la talla de Nicolas Winding Refn conoce y valora y aprecia el tamaño del legado artístico, del legado cultural sí. de Santo, independientemente de lo meramente estético, quedarse en lo estético es quedarse de verdad en el nivel más ranflo, es en el nivel más pinche. O sea, hay que ir más allá del nivel estético. Nicolas Winding Refn lo hizo y ha apoyado a la restauración de estas películas de Santo. Entonces, que las instancias oficiales en México se contrapongan a este tipo de decisiones artísticas, pues no es nada más que penoso, ¿no? Ok, muy bien. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, porque además Tarantino también tiene su colección de películas del Santo. Y lo dice cada vez que puede, ¿no? Tarantino, nada más por ahí, nada más por ahí. Pues bueno, ahí está nuestro especial de fin de año sobre el Santo. No íbamos a hablar de cada una de las películas, son muy disparejas. Hay unas realmente buenas, hay unas realmente deleznables. Sí, completamente. Hay unas hay unas donde casi ni sale. Sí. ¿No? O sea, que nada más le ponían el nombre y el pobre ni siquiera salía. Pero bueno, algún día procuraremos darle más espacio a un par, a 2 o 3 sobre el Santo. El día que tú tengas tiempo estás realmente invitado. No, muchas gracias. Escogeremos 2 o 3 y hablamos más en particular de Sí, eso. por supuesto. ¿Te parece? Con todo gusto. Mientras tanto, mil gracias, José Luis. No, un gusto como siempre, de verdad es un honor y un placer estar aquí en Puentes, en Cine Garage contigo. Se habla bien chido. Sí. Feliz año. Igualmente, felicidades, mucho cine. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Retrovisor fue presentado por Vans.